Hola, en este video realizaremos algunos ejemplos de cómo verificar identidades trigonométricas utilizando las relaciones fundamentales del formulario trigonométrico. Vamos a hacer la verificación de esta identidad utilizando nuestras relaciones fundamentales del formulario trigonométrico. De las sugerencias que tenemos para resolver este tipo de casos, debemos recordar que se debe trabajar en el lado más complicado de la expresión. Es evidente que del lado izquierdo del signo igual se encuentra una expresión más complicada que el lado derecho. Por lo tanto, vamos a trabajar pues el lado izquierdo de la ecuación. Otra sugerencia también importante a tener en cuenta es procurar la conversión de todos los términos que estén en el lado a trabajar en términos de las funciones seno y coseno. Ya tenemos por aquí una función coseno, así que vamos a transformar esta función tangente a términos de la función seno y coseno utilizando esta expresión. Así que vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos 1 más y en lugar de la tangente vamos a poner seno sobre coseno, pero observar que la función tangente se encuentra elevada al cuadrado, así que simplemente ponemos seno al cuadrado de x entre coseno también, por supuesto, elevado al cuadrado de x, y esto continúa multiplicado por el coseno de x. Ahora, para avanzar en la simplificación de nuestra expresión, vamos a colocarle a este entero un 1 para poder efectuar la suma de las fracciones de manera convencional. Tendríamos entonces que multiplicar en diagonal hacia abajo y tenemos 1 por coseno cuadrado. Obtendríamos precisamente coseno al cuadrado. Ahora, al multiplicar en diagonal hacia arriba, 1 por seno al cuadrado nos va a quedar justamente seno al cuadrado de x, y en los denominadores al multiplicar de manera lineal tendríamos 1 por coseno cuadrado, pues nos queda justamente coseno al cuadrado de x, y todo esto continúa multiplicado por el coseno de x. Ahora vamos a realizar un reordenamiento de la expresión de la siguiente manera. Colocaremos en el numerador seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, es decir, simplemente modificar el orden de los sumandos. Esto dividido, y el coseno al cuadrado lo vamos a dividir en coseno de x, que multiplica a coseno de x, es decir, coseno por coseno nos regresaría al coseno al cuadrado, y esto multiplicado todavía por el coseno de x. La idea es hacer evidente que esta función coseno que multiplica a todo el paréntesis puede ser anulada en su efecto por esta otra función coseno que divide. Así podemos hacer la eliminación de esta manera. Y en el caso del numerador seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, vemos que esto se corresponde perfectamente con la primera de nuestras identidades de nuestro formulario. Así que esta expresión la podemos simplificar a lo siguiente. Quedaría 1 dividido por el coseno de x. Y como último paso podemos notar que 1 entre coseno de x se corresponde precisamente a esta identidad, que puede ser cambiado entonces 1 sobre coseno por la secante de x, lo cual por supuesto hace válida precisamente la identidad de que efectivamente lo que está del lado izquierdo es exactamente idéntico a lo que está del lado derecho, es decir, secante de x es igual a secante de x. En este siguiente ejercicio se nos pide hacer la verificación de que lo que está del lado izquierdo es idéntico a lo que está al lado derecho de esta ecuación. Podemos claramente identificar que el lado derecho de la identidad es más complicado que el lado izquierdo, por ello vamos a trabajar justamente sobre este lado. Podemos notar que ya la expresión está dada solamente en términos de la función coseno, así que lo que vamos a hacer es efectuar la operación de la suma de esta fracción. Para ello multiplicaremos en diagonal el numerador por el denominador, es decir, 1 por este denominador. Tendríamos entonces, quedaría como resultado exactamente igual, 1 más coseno de alfa. Al multiplicar ahora en diagonal hacia arriba este denominador multiplicado por el numerador 1, pues nos vuelve a quedar exactamente lo mismo, 1 menos coseno de alfa.
En el caso de los denominadores, al multiplicar este por esta expresión, lo vamos a dejar de momento implicado mediante el uso de paréntesis, es decir, 1 menos coseno de alfa estará multiplicando a 1 más el coseno de alfa. Ahora bien, en el caso del numerador podemos simplificar de la siguiente manera. Observamos que coseno de alfa menos coseno de alfa se anulan entre sí y de los valores numéricos tendremos 1 más 1. Esto evidentemente nos da igual a 2. Ahora, en el caso particular de este producto de 1 menos coseno por 1 más coseno, vemos que se trataría específicamente de un producto notable, que se trata de dos binomios conjugados, es decir, nos va a quedar como resultado el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad, aplicando, insisto, este producto notable. Es decir, el cuadrado de 1, pues obviamente es 1, menos el cuadrado del coseno, nos va a quedar justamente coseno al cuadrado de alfa. Al observar el resultado parcial que hemos conseguido hasta este momento y compararlo con el resultado al que debemos llegar, podemos notar que de alguna manera la función coseno debe ser transformada a algo que nos permita ser asociado con la función cosecante. Para ello vamos a hacer uso precisamente en esta primera identidad, nuestro formulario, que nos dice que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Si de aquí nosotros despejamos la función seno al cuadrado del ángulo, esta función coseno que está sumando pasaría a restar, nos quedaría 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo. Y podemos notar que esta expresión es exactamente la misma que aparece en el denominador. Por lo tanto, podemos sustituirla justamente en lugar de esta expresión. Podemos colocar ahora seno al cuadrado del ángulo. Al observar el resultado parcial que tenemos, vemos que existe una cierta coincidencia precisamente con la función cosecante de esta manera, de forma que podemos hacer un replanteamiento de la expresión para hacerla coincidir aún más. Podemos, por ejemplo, extraer este 2 como un factor, de manera que multiplique a 1 dividido precisamente por el seno al cuadrado del ángulo alfa. Esta expresión tiene una perfecta coincidencia con la que nos relaciona directamente con la cosecante, así que podemos finalmente escribirlo de la siguiente manera. Este 2 se quedaría multiplicando y 1 sobre seno sabemos que es la cosecante, pero como está el seno elevado al cuadrado, pues sencillamente sería la cosecante precisamente elevada al cuadrado, lo cual efectivamente corresponde con el resultado al que debemos llegar. Es cierto entonces que esta expresión es idéntico a lo que está del lado izquierdo de la ecuación. Vamos finalmente a realizar la verificación de esta identidad. Podemos claramente identificar que el lado izquierdo de la misma es mucho más complicado que el lado derecho. Por lo tanto, vamos a trabajar precisamente en el lado izquierdo de la identidad. En este caso, seguiremos un procedimiento parcialmente diferente a los anteriores, solamente con la única intención de dejar en evidencia que no existen procedimientos fijos y que hay diferentes formas de resolver las identidades. En este caso, separaremos primeramente cada uno de los términos con su divisor parcial. Es decir, tomaremos, por ejemplo, coseno de x dividido por la secante de x del primer término. Para el segundo término, 4 multiplicado por la secante de x, colocamos su denominador, secante de x precisamente. Para el último término, tenemos seno al cuadrado de x multiplicado por la secante de x, y esto también está dividido por la secante de x. Ahora, en el caso de la primera función, vamos a realizar una transformación para encontrar una conexión entre la secante y el coseno. Podemos identificar que la secante es 1 sobre coseno, es decir, vamos a colocar aquí la expresión de la siguiente manera: coseno de x, que estaría dividido entre 1 por el coseno de x, es decir, al haber cambiado la función secante por 1 sobre coseno. En el segundo término podemos notar que esta función secante de x, que está dividido por secante de x, se anula su efecto, de manera tal que nos va a quedar solamente un 4.
Y en el siguiente caso ocurre algo similar, puesto que la función seno al cuadrado de x está siendo multiplicada por la secante de x y al mismo tiempo dividida por la secante de x, es decir, y nos quedaría solamente seno al cuadrado de x igual. Ahora, en el caso del primer término le vamos a colocar aquí un 1 a este coseno del numerador para poder efectuar la ley de la herradura. De manera que tendríamos coseno de x por coseno de x. Esto nos va a quedar justamente coseno al cuadrado de x. Y en el denominador 1 por 1, 1. Lo vamos a dejar por implícito. Los demás sumandos los vamos a repetir exactamente igual, puesto que no sufren ninguna modificación. Ahora, si reordenamos la expresión, podemos colocar aquí primeramente seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x más 4. Y este valor que estamos subrayando podemos identificar que se corresponde perfectamente con la primera de las identidades pitagóricas, la cual es igual a 1. Por lo tanto, podemos cambiar toda esta expresión precisamente por 1 más 4, lo cual pues evidentemente 1 más 4 es igual a 5, lo cual justifica precisamente que el resultado de todo lo que está del lado izquierdo es justamente igual a 5. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.